La palabra de Dios dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Una vez más leemos el 11, hermanos. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El día de hoy, hermanos, continuamos, y tenga paciencia, hermanos. Este libro que ven acá se llama Los 10 Mandamientos. Es un estudio de los 10 Mandamientos. Y en este libro hay 25 hojas sobre el día de reposo. 25 hojas. Entonces, cuando les digo tengan paciencia, hermanos, es porque estas enseñanzas no las podemos ver apresuradamente. Tenemos que ir lentamente. Y sobre todo en el tema tan delicado que vamos a tocar hoy. Como vieron en el anuncio que pusimos en las redes sociales, hoy vamos a hablar del día de reposo y del cambio del día. El por qué nosotros como cristianos no nos reunimos el sábado, como otras personas lo siguen haciendo. Entonces, hermanos, el tema que vamos a hablar hoy requiere que lo tratemos con paciencia. Si de pronto no lo alcanzamos a abarcar completamente hoy, bueno, vamos a seguir estudiándolo. Y de la misma manera quiero enseñarles, hermanos, antes de orar, que cuando usted venga a la iglesia es una familia en donde usted poco a poco va aprendiendo. Entonces no podemos tratar los temas de manera rápida como para salir de ellos, sino tenemos que ir poco a poco para que la iglesia no solamente vaya aprendiendo, sino que poco a poco en lo que va aprendiendo lo vaya obedeciendo. Entonces, en el tema del día de reposo, vimos hace 8 días que el día de reposo es algo instituido ¿desde cuándo, hermanos? Desde la creación del mundo. Que Dios ha puesto un ejemplo, un patrón de descanso, de trabajo y descanso. Y que ese patrón se resume en 6 días laborales y 1 de reposo. Y cuando hablamos de reposo, pues también vimos que no se trata de no hacer nada, ¿no? Pastor, ¿por qué no vino culto? Le pregunto yo al hermano. Pastor, lo que pasa es que usted enseñó sobre la necesidad de trabajar y descansar un día. Y acá estoy descansando. Por eso no fui a culto. Bueno, es que tenemos ese concepto de descansar, no hacer nada. Pero vimos a través del ejemplo de Dios que a pesar que Dios no sigue creando como creó al principio, en ese sentido, Él sí sigue trabajando, aún a pesar que está de descanso, pero Él sigue sosteniendo, protegiendo, cuidando y manteniendo el mundo. Hoy, hermanos, voy a hablar de un tema antes de hablar del cambio del día, que es el estudio de la expresión bendijo y la expresión santificó. Mire lo que dice una vez más el verso 11 de Éxodo 20 y oramos. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, conmigo, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahí están las dos palabras, bendijo y santificó. Cierren sus ojitos, hermanos. Padre, gracias por este texto bíblico y por cada texto que vamos a estudiar hoy.
Te pedimos de verdad que nos ayudes a entender esta enseñanza, a ponerla en práctica como iglesia local y hacer de bendición a otros al enseñarla y transmitirla. Bendice a los niños en su clase y los niños que se quedaron con nosotros. Habla a sus corazones y que presten atención a lo que Dios les dirá. Señor, gracias por dejarnos la claridad de tu palabra. No tenemos que andar por las ramas. Tu palabra es clara en este aspecto. Permítenos someternos a ella y convertirnos en personas que verdaderamente guardemos este día como tú lo ordenas y lo mandas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Lo que vamos a ver es acerca de la expresión Dios bendijo. Génesis capítulo 2, por favor, versículo 3. Génesis capítulo 2, versículo 3. La Biblia dice, y bendijo Dios al séptimo día, o día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Note la primera palabra allí, y bendijo Dios, y bendijo Dios. Vamos a estudiar en primer lugar, atentos, las declaraciones que nuestro Dios nos da en estos textos. Lo llamamos las declaraciones poderosas. En primer lugar, Dios, según la Biblia, bendijo ese día específico llamado el día de reposo. Dios lo bendijo. Ahora, acá es donde quiero pedirle que preste atención. Bájale un tricito. Cuando Dios bendice algo, lo que Dios está haciendo, escuche muy bien, es poniendo sobre eso que Él bendice un peso y un significado supremo. ¿Me explico? Cuando Dios bendice algo, no lo hace como nosotros, que muchas veces ya coloquialmente a todo el mundo le decimos Dios le bendiga, Dios le bendiga, pero realmente ni siquiera entendemos lo que estamos transmitiendo a través de esa expresión. Pero cuando Dios dice que bendice algo, lo que Dios está diciendo es, yo pongo sobre ese algo mi favor, mi protección y mi bienestar. Génesis 1:22 encontramos la misma palabra. Génesis 1:22, y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares y multiplíquese en las aves en la tierra. Cuando Dios creó a los animales, ¿Dios qué hizo con los animales? Los bendijo. Dios fue el que los bendijo. Y al bendecirlos, puso sobre los animales su favor, su bendición, su bienestar, su protección. En Génesis 1:28 no solamente Dios bendijo a los animales, Dios bendijo el matrimonio. Génesis 1:28, y los bendijo Dios a Adán y a Eva, y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se arrastran sobre la tierra. Cuando Dios bendice algo, hermanos, ese algo queda sí o sí bendecido. Y nada, hermano, puede impedir lo contrario, porque Dios está pronunciando sobre ese algo su bendición. Cuando Dios bendice algo, Él provee y capacita y da lo necesario para que esa bendición se cumpla. Por ejemplo, cuando Dios bendijo a los animales y les dijo quiero que se multipliquen, se fructifiquen, Dios les dio a ellos la capacidad de hacerlo. Cuando Dios une a un hombre y a una mujer, Dios les concede también la capacidad de fructificar y multiplicar. Por eso, mi querida hermana y querido hermano, los hijos no son un problema, los hijos no son una carga, los hijos no son un estorbo, los hijos no son los que me dañaron el sueño de ser una gran empresaria. No, los hijos, según la Biblia, son bendición. Amén. Pastor, usted conociera a mi muchacho, no diría eso. Algo estás haciendo mal, hermano. De pronto no estás pendiente de mucho, no lo estás corrigiendo sin violencia, ¿no? Con amor, con cariño. De pronto algo no estás haciendo, pero toda persona bendecida por Dios es bendecida.
En la antigüedad hubo un falso profeta que lo contrataron para ir a maldecir al pueblo de Israel. Y el rey lo llevó a un monte y le dijo, desde aquí maldice a ese pueblo. Y el profeta dijo, no puedo, porque ese pueblo fue bendecido. ¿Listo? Se fueron para otra montaña y el profeta trató de maldecirlo al pueblo de Israel. No pudo. ¿Por qué? Porque había sido bendecido por Dios. Y el rey no se cansó y lo llevó a otra montaña. Y le dijo, desde aquí maldícelo. Y ese profeta falso no pudo. Porque todo aquello que Dios bendice, ni siquiera el diablo mismo puede maldecir ese acto. Por eso, hermano, nosotros no, pastor, usted viera que yo tengo una vecina, un vecino que eso por ahí, quién sabe que me echó y he sido maldecido. No, espera un momento, hermano, entonces usted no es un hijo de Dios. Porque todo aquel que es un hijo de Dios ha sido bendecido por su Dios, ha sido bendecido por su Salvador, y no hay ninguna maldición, hermano, que nos pueda atacar y destruir. ¿Qué implica este término bendición? ¿Qué significa esto? Escuche muy bien, hablando del día de reposo. Dios invistió este día de su favor especial para beneficio del alma humana y del cuerpo humano. Dios fue el que creó la semana. Dios fue el que estableció 7 días a la semana. Pero Él bendijo de forma única y especial el día de reposo. En nuestro caso, como iglesia, el día de reposo es el domingo. 6 días Dios nos da para trabajar. 6 días nos da para hacer nuestras tareas y trabajos. 6 días nos da para dedicarnos a nuestras labores. 6 días. Y Él pide uno de esos 7 días. Él dice, en 6 días harás toda tu labor. Jóvenes, el domingo no es para estar haciendo tareas. Para eso Dios le da lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Dios le da para hacer sus trabajos, hermana. Dios le da 6 días para lavar su ropa. Dios le da 6 días para hacerle aseo a la casa, al carro, a la moto, a la cicla o al visitarse. Dios le da 6 días para que haga compras en el supermercado. Dios le da 6 días para que salga y juegue en el parque. Dios le da 6 días para que salga y se divierta con su familia. Pero Dios demanda que el 7º día sea guardado para Él. Pastor, yo no sabía eso, pastor. Ya lo vamos a ver. Ahora, la siguiente palabra que utiliza el Señor en Génesis es Génesis 2.3. Vayan en la pantalla o en sus Biblias. Génesis 2.3 dice que bendijo Dios al día 7º. Entonces, cuando Dios bendice algo, ¿qué va a pasar con ese algo? Será siempre bendito. Siempre. Por eso, hermano, todo cristiano es un bendito de Dios. Por tanto, hermano, esa historia de que no, es que a mí me han maldecido y a mí esto, aquello, entonces usted es cristiano o no. Porque si usted es un cristiano, usted es un bendito de Dios. En Génesis 2.3 dice, bendijo Dios al día 7º, y luego la otra palabrita, ¿cuál es? La palabra santificar. La palabra santificar o santificó significa poner aparte algo para el uso exclusivo de Dios. Ejemplo, atentos. En el Antiguo Testamento, Dios santificó el tabernáculo, que era el lugar donde se adoraba a Dios en la época de Moisés en adelante. Y en ese lugar no podía entrar cualquiera. Era un lugar específico en donde la presencia de Dios venía, donde la presencia de Dios se manifestaba, donde la Shekinah, que es la presencia del Señor, descendía como fuego de día y como nube de día y como fuego de noche. Y era un lugar apartado, y todo lo que había en el tabernáculo, el candelero, la mesa de los panes de la propiciación, todos los elementos que usaban los sacerdotes para presentar los sacrificios, todo era sagrado, todo era santo. No se podía dedicar a otro uso. No podían tomar una cuchara o un elemento de los que usaban los sacerdotes y usarlo en la casa común y corriente. No, era exclusivamente dedicado a ese trabajo. Los levitas eran en ese tiempo los sacerdotes, y ellos no podían dedicarse a nada más que no fuera servir a Dios dentro del tabernáculo. Estaban 24/7 dedicados al servicio de Dios, porque eran santificados, apartados para ese trabajo. Pues Dios, escuchen muy bien, querido hermano, jóvenes, Dios ha dicho, de 7 días, 1 lo he apartado para mí. Ahora, usted puede no estar de acuerdo con eso y decir, ¿cómo así, pastor? O sea que en el día del Señor, hoy domingo,
Este día no podemos hacer lo que se nos da la gana, sino lo que Dios manda. Amén. Porque la Biblia nos enseña a nosotros que Dios es tan bueno que no nos pidió 6 días a la semana. ¿Nos pidió cuántos? Pastor, pero la verdad es que yo soy una persona tan ocupada, de verdad mi agenda está tan llena que yo no tengo tiempo para Dios. Eso ya es otra cosa, eso ya es cosa suya. Pero Dios declara, un día me pertenece a mí, un día. Quiero que me des un día, quiero que me des prioridad. El pastor que les acabo de mostrar en el libro que estamos leyendo y estudiando, es un pastor que escribió lo siguiente: el día de reposo ha sido apartado para la solemne adoración de Dios. El día de reposo es propiedad de Dios y no del hombre, y no debe utilizarse con fines comunes. Hermano, leer esto aquí delante de ustedes me cuesta, y delante de la sociedad en que vivimos también, porque salga ahorita y adivine cuánta gente está violando el día del Señor. ¿Cuánta? Mucha gente. Por eso a veces uno se pregunta, ¿por qué Dios no destruye este mundo? Dios es muy paciente, ¿verdad? Dios es muy misericordioso, porque en este momento millones y millones de personas violan este mandamiento. En este momento, aún cristianos que están viendo la transmisión y se quedaron en casa, están violando este mandamiento. Pastor, muy fuerte sus palabras. No, hermano, no quiero que las tome fuertes, simplemente quiero que usted reflexione en esto. El día de reposo en la tierra es una sombra y un símbolo, dice este autor, del glorioso descanso y el día de reposo eterno que un día tendremos en el cielo, cuando Dios el Padre Celestial sea el templo y el Cordero de Dios sea la luz. Dios entonces ha separado un día de 7. Dios lo apartó para su uso exclusivo. Recordemos que cuando Dios santifica algo, va a decir conmigo fuerte, hermanos, cuando Dios santifica algo, otra vez, cuando Dios santifica algo, lo aparta para Él. Hasta ahí, hermanos. Por eso el cristiano le pertenece a Dios. Porque cuando una persona le entrega su vida y su corazón a Cristo, se arrepiente de sus pecados, le entrega su vida a Él, esa persona ya es de Dios. Le aparta, Dios la aparta, dice, Él es mío. Mis ovejas, mi pueblo, mi iglesia, mi rebaño, mis escogidos, mis elegidos, son míos. Por eso nosotros no tenemos que andar teniéndole miedo al diablo. No tenemos que andar teniéndole miedo a Satanás ni a sus demonios. Ay, pastor, es que yo no puedo dormir, me asusta el diablo. Entréguele su vida a Cristo para que todo eso se vaya de su vida. Isaías capítulo 58, hermanos. Isaías capítulo 58. ¿Estamos aquí, iglesia querida? Amén, amén, hermanos. Isaías 58, 13. La Biblia dice, Isaías 58, 13: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te haré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. En el versículo 13 de Isaías dice la Biblia que si nosotros retrajemos del día de reposo nuestro pie, de hacer nuestra voluntad, Él va a traer ciertas cosas a nuestra vida. Primero, cuando nosotros guardamos el día del Señor, el domingo, asistimos a la iglesia, buscamos la manera de servir a Dios, tratamos de descansar ese día como Dios desea en su presencia, nosotros lo estamos reverenciando. Los versículos que acabo de leer resaltan la necesidad de honrar el día del Señor como un tiempo dedicado a Dios. Y hago énfasis, hermanos, es el día, no el mediodía. El día del Señor. Dejamos a un lado nuestras preocupaciones mundanas. Nos dedicamos para cantarle, para adorarle, para aprender de la palabra y para descansar. Porque, hermanos, usted no es una máquina. No, pastor, es que toca estar trabajando todo el tiempo rápido. No, hay que estar trabajando, plata, plata, plata. Hay que estar trabajando la plata, la plata. Llega la vejez, no tiene nada y muere. Con amargura en su corazón y dolor por creerse usted una máquina.
No somos máquinas. Necesitamos el reposo y el descanso. Nuestros hijos necesitan, y acá me imagino que dirán amén los muchachos, nuestros hijos necesitan descansar del colegio. Necesitan descansar de sus actividades. Pero no simplemente estirarse a la cama sin hacer nada, sino dedicar tiempo para buscar a Dios. El día de reposo, entonces, en segundo lugar, es un recordatorio de que debemos descansar en Dios y renunciar, como dice Isaías 58, a nuestra propia voluntad y deseos. Esto se relaciona con la importancia de someter nuestra vida a Dios completamente. También, según el texto de Isaías 58, hermanos, enseña que el día de reposo debe ser una delicia para nosotros. Así como usted el lunes se prepara, se alista, todo para arrancar para sus labores, para su trabajo, usted se pone la mejor ropa que pueda, va con la mejor actitud a su trabajo, en el día del Señor. Deberíamos nosotros también buena actitud a ir a la iglesia. Hay creyentes de creyentes, hay creyentes que vienen a la iglesia gozosos, hasta saltando, brincando de alegría porque vienen al templo. Otros vienen con una cara muy triste, alargada, otra vez para la iglesia. Otra vez, como si todos los días estuviera acá. En lugar de considerar el día de reposo como una carga o una restricción, se nos insta a encontrar deleite en el día. Esto implica un cambio en nuestra manera de pensar y nuestra actitud. Hermano, ¿por qué sufren las iglesias? ¿Por qué hay iglesias vacías? ¿Por qué hay iglesias donde los creyentes les da lo mismo congregarse o no? Porque no han entendido que el día de reposo no es idea del pastor, no es idea de un hombre de Dios, es la idea de Dios. Dios dice, 6 días trabajas, 1 descansa. Tremendo, hermanos. Y ahora entramos a pisar callos, como se dice coloquialmente, porque vamos a hablar del cambio del día. ¿Por qué no el sábado, pastor? Si el pueblo judío, el pueblo de Israel descansaba el sábado, ¿por qué nosotros no? Hasta mejor, pastor, porque el sábado no tengo nada que hacer, pero el domingo sí me pagan triple. Mejor el sábado, pastor, los cultos. Hermano, paréntesis, el pastor no puede hacer las cosas dependiendo de la opinión de sus ovejas. Porque cada oveja tiene su opinión. Le pregunto a la oveja aquí, ¿cuándo quieres culto? Y él dice, pues pastor, a mí me parece mejor no a las 10, sino poner a las 12. Y le pregunto a otra oveja, ¿y a ti qué te gustaría? Pastor, la verdad ese culto está como muy largo. Mejor predique 10 minutos y de receso de 1 hora y ya, pastor. Hermano, el pastor no puede hacer eso. No, hermano, y el pastor no puede depender de lo que las ovejas le dicen, porque si no, no es pastor. Imagínense una oveja diciéndole al pastor humano, hablando de la ovejita física, decirle al pastor qué tiene que hacer. No, hermano. Lo mismo pasa con el tema del culto, de la reunión. No podemos hacer una reunión de acuerdo al gusto de la oveja. Porque cada oveja, no falta la oveja que diga, pastor, entre más temprano el culto mejor para así tener que hacer lo que uno quiera en el día. Ojalá póngalo, pastor, yo le aconsejo como oveja, hacerlo de 7 a 8 y ya, pastor, y ya poder dedicar el resto del día para uno ejercitarse en la ciclovía, para uno ir a hacer al parque, otras cosas. Hermano, no, es que no es idea mía, es idea de Dios. Hablemos del cambio del día. Mateo capítulo 26, versículo 26. ¿Estamos aquí, iglesia? Amén. Mateo capítulo 26, versículo 26. Y de nuevo, esto tiene que llevarlo los padres y madres a sus familias. Mateo capítulo 26, versículo 26. El cambio del día, hermanos, en segundo lugar, el cambio del día sucede porque estamos ahora, atentos, en un nuevo pacto. El cambio del día se debe porque estamos ahora en un nuevo pacto. Mateo capítulo 26, versículo 26. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo. Eso sucedió en la última cena, antes de que el Señor Jesús muriera en la cruz por los pecadores. Y dice que, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo. Y lo partió y dio a sus discípulos. Y le dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo, bebed de ella todos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora
no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Versículo 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Esto es mi sangre del nuevo pacto. Del nuevo pacto. Estamos en un nuevo pacto. No estamos bajo un antiguo pacto. Hay un nuevo pacto que Cristo estableció. Muchos son, amados hermanos, los que no entienden por qué nosotros los cristianos no guardamos el sábado. Inclusive tenga cuidado, porque hay un grupo sectario llamado los adventistas del séptimo día que te dicen a ti que si tú no guardas el sábado te vas al infierno, aunque ellos no creen en el infierno. Ellos piensan que el infierno es que la persona muere y la persona desaparece, es aniquilada. Eso no está en la Biblia. Hermano, existe el cielo, existe el infierno. Al cielo irán todos los que crean en Cristo y se arrepientan, y al infierno todos los que rechacen a Cristo. Pero el cielo y el infierno son lugares reales. Cuando una persona muere, inmediatamente su alma va al cielo, si ha creído en Cristo, o al infierno, si no ha creído en Él. Pero ellos enseñan que no, que para ir al cielo hay que guardar el sábado. No hay que comer carne de cerdo, ni mucho menos tomar tinto. Ellos dicen eso. Ojo si hay por ahí algún adventista infiltrado, hermano. Escuchen, como cristianos no guardamos el sábado como el pueblo judío lo hacía, como el pueblo de Israel lo hacía. Y una de las respuestas más obvias es la siguiente, hermano. Usted y yo somos judíos. Ahí pudiéramos cerrar la Biblia y irnos para la casa, porque esa es una de las respuestas más claras. Yo no guardo el día sábado, porque el día sábado fue ordenado para el pueblo judío, el pueblo de Israel. Yo no soy judío, yo soy gentil, o sea, no pertenezco al pueblo judío. Espiritualmente sí pertenezco, pero físicamente no. Vamos a ver rápidamente varias razones por las que se efectúa el cambio de sábado a domingo. ¿De sábado a qué? A domingo. ¿De sábado a qué? A domingo. Por si se encuentra con alguno de estos personajes, usted les sepa explicar. Primero, la primera razón del cambio es, escuche, por la universalidad del Evangelio. Repito, por la universalidad del Evangelio. No entiendo, pastor. Sencillo. En el Antiguo Testamento, ¿cuál era el pueblo que Dios tenía trato con ellos? El pueblo de Israel. Todas las demás naciones Dios las dejó a un lado. Todas las demás naciones, Canaán, Egipto, Siria, todas esas naciones, Él las dejó a un lado y se dedicó a trabajar con Israel, se enfocó en trabajar con sus elegidos, el pueblo escogido por Dios, Israel, se dedicó. Todas las naciones quedaron a un lado. Eso fue lo que Dios quiso. Pero con la venida del Señor Jesús a la tierra, con la venida del Salvador a la tierra, Él ahora llama a personas de toda lengua, tribu y nación, sin excepción. Marcos 16:15. Marcos 16:15. En pocas palabras, Dios llama a su pueblo elegido de todos los pueblos, tribus y naciones. Por eso, hermano, en la iglesia no hay discriminación si usted es de Venezuela, colombiano, ecuatoriano, mexicano, porque Dios está llamando gente de toda tribu, lengua y nación. Marcos 16:15. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Y les dijo a sus discípulos y a nosotros: y por todo el mundo. No dice vaya por Israel nomás, no. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El llamado a predicar es para ¿quiénes? Para toda criatura. Dios anunció, querido hermano, desde el mismo Antiguo Testamento, que sus tratos salvadores ya no solo se enfocarían en el pueblo de Israel, sino que Él elegiría de toda tribu, pueblo y nación a sus hijos, por quienes Cristo el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario para salvarle de sus pecados. En este momento, Dios no solamente tiene trato con Israel, Él tiene trato con toda nación y pueblo del mundo. Apocalipsis 7:9. Apocalipsis 7:9. Por eso el cambio del día. Dios ya no trata solo con Israel, trata con todo pueblo y nación. Apocalipsis 7:9, hermanos. La palabra de Dios dice: después de esto miré, he aquí una gran multitud. ¿Cuántos una multitud? No sabemos. Muchos. Hermanos, yo de verdad espero
que usted esté un día en esa multitud. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, que es el Señor Jesucristo, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Otro paréntesis, esto sucede en el cielo, porque por ahí andan algunos tocando puertas esta semana, llegaron acá y se toparon con el pastor Diego. Están tocando puertas los testigos de Jehová y están diciéndole, no, del cielo, al cielo van a ir solo un grupito de personas, los 144,000, todos los demás nos quedamos acá en la tierra. Acá encontramos en el cielo a multitud de personas, no solamente 144,000. Entonces esas personas enseñan una doctrina falsa. Por eso nosotros no podemos compartir con ellos. No los vamos a tratar mal. Les vamos a predicar el evangelio para que se arrepientan y crean, pero no los vamos a tratar mal, ni les vamos a echar agua. ¡Ay, llegaron los testigos! Porque en el cielo, todo aquel que crea en Cristo y se arrepienta va a ir al cielo. Acá dice que había gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Hermana que es, o hermano que es de Venezuela, usted debe orar por sus familiares que están todavía allí, porque Dios murió por gente de toda tribu, pueblo y nación. Acá en el barrio, hermano, Dios tiene un pueblo elegido y escogido por gracia, que tiene que escuchar el evangelio y venir a los pies de Cristo. Está cargado. ¿Quiénes son? No sabemos. No sabemos. Al predicarles la palabra, al invitarlos a la iglesia, Dios seguirá trayendo a los que son suyos. Apocalipsis 14, versículo 6, hermanos. Apocalipsis 14, 6. Entonces, ¿por qué se cambió el día? Porque ahora Dios tiene un trato con toda la humanidad. 14:6 de Apocalipsis dice la Biblia: vi volar por el medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Acá aparece un ángel que llevaba el evangelio eterno para predicarlo a Israel, no a todos. En primer lugar, entonces, el cambio del día de sábado a domingo se debe a que el evangelio es un asunto ahora universal para todo el que quiera creer y arrepentirse. Recordemos, amados hermanos, para entender el cambio del día, tres cosas importantes. En primer lugar, Israel era un pueblo particular. Era la descendencia de Abraham, directamente. Nosotros no descendemos de Abraham. Usted tiene sus ancestros. Y para bajar de los unos, la mayoría de nosotros, por no decir todos, son pueblos indígenas. Si usted se cree, no, es que qué pena, pero mi papá es gringo. ¿Sí me entiende? Mi papá es de Australia, pastor. Sí, pero la mayoría de nosotros, nuestros ancestros, son pueblos indígenas. No se crea tan especial. Israel era un pueblo particular, también vivía en una tierra particular, en una nación particular. Eso es lo segundo. Y lo tercero, tenía características particulares, porque por ejemplo, nosotros, o no sé si usted, varón, hablo de los varones, usted cuando bebé fue circuncidado. Algunos acá los varones cuando bebé los circuncidaron, algunos ni siquiera saben qué es eso, porque ustedes no son judíos. Un judío cuando nace, a los 8 días, el bebé varón es llevado al templo de esa época y le cortaban el prepucio. ¿Qué es el prepucio, pastor? Esos términos tan raros que usted se inventa, están en la Biblia. Es la parte del miembro del varoncito, el miembro viril del varoncito, y hay una parte de él que sobra y se lo cortaban. ¿Y eso qué hacía? Derramar sangre. Y esa sangre simbolizaba el compromiso del pueblo de Israel con su Dios. Eso es la circuncisión. ¿Alguno acá es circuncidado? ¿Se animan a circuncidar? Alguno dirá: gracias al Señor no somos judíos. Pero bueno, eso era el trato de Dios con ellos. Yo no me voy a circuncidar, yo no soy judío. La circuncisión debe ser en el corazón, en el sentido espiritual, cuando uno se arrepiente, Dios le cambia ese corazón. Romanos capítulo 9, versículo 22. Por ejemplo, Romanos 9, 22. Israel tenía que llevar animalitos
para ser sacrificados en el templo, para que Dios les concediera su gracia, su misericordia y perdón. Le pregunto, ¿alguno de ustedes, sus antepasados, llevaron animalitos para ser sacrificados en el templo de Jerusalén, de Israel, para que Dios les perdonara sus pecados? La verdad no. ¿Sí ven? Entonces Israel era un pueblo diferente a nosotros, con costumbres diferentes a nosotros. Israel, por ejemplo, se le prohibió que comiera ciertos alimentos. ¿Por qué? Porque en su contexto era peligroso que se comiera eso. Pero nosotros que somos gentiles, Dios nos ha dicho, ustedes pueden comer todo lo que quieran, siempre y cuando le den gracias al que los dio esos alimentos. Romanos capítulo 9, versículo 22, dice la Biblia, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con sus vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de quienes, de los gentiles. Como también en Oseas el profeta dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Ahí está hablando de nosotros. Ahí está diciendo que nosotros los gentiles que hemos sido salvos, ahora pertenecemos al pueblo de Dios también. Primera razón por la que se cambió del sábado al domingo, el Evangelio ya no es solamente un mensaje dirigido a Israel, sino a toda nación. Segundo, el cambio del día sucede porque ha cambiado ahora su significado. En la antigüedad, Éxodo 20:11, por favor hermanos, ya para ir finalizando, en Éxodo 20:11 dice, en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el día séptimo. Entonces, cuando está hablando del día de reposo, ¿a qué está uniendo el guardar el día? A la creación. Tenga su presente, a la creación. Dice, el pueblo de Israel guardaba el sábado porque era un recordatorio de la creación. Repito, el pueblo de Israel guardaba el sábado porque era un recordatorio de la creación. El pueblo de Israel guardaba el sábado porque era un recordatorio de la creación. En Deuteronomio capítulo 5, verso 12, Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. En el quinto libro de la Biblia, capítulo 5, verso 12, dice así, guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás, harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate, verso 15, acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Israel no solo guardaba el día de reposo porque recordaba la creación, Israel guardaba el día de reposo porque tenía que recordar que Dios lo liberó de Egipto. Otra vez, Israel guardaba el día de reposo para recordar que la creación del mundo, pero también guardaba el día de reposo para recordar que ellos fueron liberados ¿de dónde? De Egipto. Ellos fueron liberados de Egipto, nosotros no somos israelitas y no fuimos liberados de Egipto en el sentido físico. ¿Por qué el cambio del día? Apriétese el cinturón. El cambio del día sucede porque ahora Dios nos manda a guardarlo ahora para recordar no la creación del mundo, sino la nueva creación que se ha hecho en nuestra alma por medio del Evangelio. Segunda a los Corintios 5:17. Segunda a los Corintios 5:17. Ahora no recordamos el día de reposo para recordar la creación, no. Recordamos el día de reposo para recordar lo que Dios ha hecho en nosotros, los que somos salvos. Segunda a los Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva, gracias hermano, criatura es. Siga leyendo hermano.
las cosas, he aquí, hermanos, cuando Dios creó el mundo, lo creó de la nada. Él mandó y existió. Él mandó y existió. Creó la materia, creó el tiempo, creó el espacio. Pero cuando Dios obra en nosotros, es diferente. Porque nosotros estamos llenos de pecado, llenos de maldad, llenos de cosas malas. Entonces la obra que Dios tiene que hacer en nosotros, Él necesita, en cierto sentido, aplicar mucho más poder para transformar este corazón sucio y malvado en un nuevo corazón. Entonces nosotros ahora guardamos el día de reposo, no recordando la creación, sino la nueva creación hecha en nosotros. También guardamos el día del Señor, el domingo, porque en 1 de Pedro 1:18, nosotros no recordamos el éxodo en Egipto, 1 de Pedro 1:18, sino recordamos que hemos sido liberados de la esclavitud, pero la esclavitud espiritual. 1 de Pedro 1:18, 1 de Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinados desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces nosotros no guardamos el día del Señor porque Dios nos sacó de Egipto físico, sino del Egipto espiritual. Dios nos ha liberado del pecado a los que hemos creído en Él, y a los que hemos confiado en Él, Él nos ha liberado de nuestras maldades. Primera razón por el cambio del día, el Evangelio ahora es para todos. Segunda razón por el cambio del día, ya no recordamos lo mismo que Israel recordaba. Israel recordaba dos eventos. ¿Cuáles eran? La creación y la liberación de Egipto. El cristiano no recuerda la creación y la liberación de Egipto. Recuerda la nueva creación que Dios hizo en él, y recuerda también que fue liberado de las cadenas del pecado. Y tercero y último, guardamos el domingo y el sábado porque ese fue el día que Cristo, el Señor, resucitó. Él resucitó un domingo a la madrugada. Nada se nos dice en el Nuevo Testamento de guardar el día de reposo el sábado. En el Nuevo Testamento no encontramos ni al Señor Jesús ni a los apóstoles de Él a través de sus cartas o epístolas ordenando que como cristianos guardemos el sábado. Nuestro Señor Jesús y sus discípulos eran judíos. ¿Sabía usted eso, que el Señor Jesús es judío? ¿Y que usted necesita creer en un judío para ir al cielo? Por eso a los judíos ni los criticamos, ni nos burlamos de ellos, ni los maldecimos, ni los tratamos mal, porque en el cielo hay un judío, el Señor Jesús. Y a menos que usted crea en ese judío, no va a ser salvo. Por eso no hacemos chistes en contra de los judíos, no hacemos nada de esas cosas, porque hay que respetar a ese pueblo, como todo pueblo necesita respeto, pero ellos necesitan respeto por su dignidad, por ser el pueblo elegido por Dios. Entonces el Señor Jesús era judío, sus discípulos eran judíos, por eso el Señor Jesús iba a la sinagoga los sábados, por eso los apóstoles iban a la sinagoga los sábados. ¿Y qué hacían los apóstoles en la sinagoga? Evangelizaban. Es que por ahí anda un grupo llamado los judaizantes que están diciendo que usted tiene que obedecer la ley de Moisés y tiene que guardar el sábado porque los discípulos guardaban el sábado. Hermanos, sí, porque ellos eran judíos. Muy chistosos, pues claro, ellos iban el sábado a la sinagoga porque era su costumbre. Pero adivine cuándo se reunía la iglesia: el domingo. El Señor Jesús entonces resucitó el primer día de la semana, que la Biblia lo llama el domingo. ¿Cuándo llama el domingo la Biblia? El primer día de la semana. Mateo capítulo 28, versículo 1, simplemente un texto. Mateo capítulo 28, versículo 1. Pasado el día de reposo. ¿Están ahí, hermanos? Amén. Y ahí, pasado el día de reposo, se refiere al sábado. Pasado el día de reposo, judío, el sábado, al amanecer
del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, versículo 6. Dice que el Señor, versículo 5, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Vengan y miren el lugar donde está puesto el Señor. El Señor resucitó a la madrugada del domingo, cuando era todavía de noche, a la madrugada. Si quieren abramos, felipe las ventanas. Entonces, según nuestro texto, hermanos, hacemos el cambio del día por la resurrección de nuestro Señor Jesús. Hechos capítulo 20, hermanos, versículo 7, los primeros cristianos se empezaron a reunir el día domingo. Hechos capítulo 20, versículo 7, Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, el lunes, y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Qué aprendemos de este versículo? Primero, que estaban en un culto que era por la noche el domingo. Segundo, que Pablo alargó el discurso. O sea, hermano, usted no se queje, porque Pablo predicaba horas enteras. Sí, o sea, no se queje el pastor, porque Pablo predicaba y predicaba y predicaba y predicaba. Pero ¿cuándo se reunían los discípulos? El primer día de la semana. Y en 1 Corintios 16:2 dice que las ofrendas deben presentarse el primer día de la semana en la iglesia. Por eso, fíjese lo que le voy a decir. Hay iglesias donde el único día que se recogen ofrendas es el domingo. Hay iglesias así. Acá nosotros no tenemos esa costumbre, pero hay iglesias que lo hacen así. Por eso usted va a los cultos de esas iglesias y la ofrenda, pastor, no, es que acá la recogemos solamente el domingo en la mañana. 1 Corintios 16:2, la Biblia dice: cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Cuándo llevaban al templo las ofrendas el pueblo cristiano? El domingo. Entonces, querido hermano, el cambio del día es una necesidad, hermanos. Ya nosotros no seguimos el parámetro del Antiguo Testamento. No seguimos el parámetro de guardar el sábado como tal. Guardamos el día domingo. No para salvarnos, pilas con eso, hermano. No guardamos el domingo para ir al cielo. No, hermano. Usted quiere ir al cielo, usted necesita creer en el Señor Jesucristo como su Salvador y arrepentirse de sus pecados. Si usted quiere ir al cielo. Pero si usted es un cristiano, usted, hermano, va a ser obediente a Dios. Y Dios dice en su palabra: 6 días trabajarás y 1 será de reposo. Amén, gloria a Dios. Amado Dios que estás en el cielo, te doy gracias a ti, Señor, por la exposición de tu palabra. Te pedimos perdón porque la gran mayoría de nosotros no hemos sido obedientes a tu palabra en este aspecto. No hemos seguido el gran ejemplo que nos dejó los apóstoles del Señor y los primeros cristianos. E inclusive muchas veces nos ha dado lo mismo congregarnos o no. Pero te pedimos que nos perdones y nos ayudes a ser un pueblo fiel a ti y obediente a tu palabra. Querido hermano, ahí mientras usted ora, lo quiero invitar. No lo haga por hacerlo, no. Hágalo de corazón, y es que si desea y Dios le mueve a eso, haga un compromiso con Dios en donde usted verdaderamente le diga: Señor, yo quiero obedecerte en esta área de mi vida, quiero guardar este día para ti, quiero ser fiel a mi iglesia local, quiero servir en medio de la iglesia, quiero cumplir lo que tú dices en tu palabra, por el bien de mi crecimiento espiritual y por el bien de mi alma. Quiero darle un buen ejemplo a mis hijos, que ellos valoren la iglesia, que ellos no vean la iglesia como una carga, como una pérdida de tiempo, sino como una bendición. Si Dios lo guía, hermana y hermano, a hacer ese compromiso, hágalo. Yo no puedo obligarlo a que usted lo haga. Si usted lo quiere hacer, hágalo, hermano. Si usted entendió este tema del día de reposo, me alegra, y gracias a Dios por eso. Pero recuerde que es algo que hacemos de manera voluntaria, de corazón y en obediencia a nuestro Salvador. Pero recuerde, hermano, que lo que a usted lo salva
es entregarle su vida al Señor Jesús. Si usted nunca le ha entregado su vida al Señor Jesucristo y nunca se ha arrepentido de sus pecados, yo le suplico, por favor, le ruego, querido visitante, querido amigo, amiga, querido hermano aún, por favor, entréguele su vida. Por favor, entréguele su vida al Señor Jesús antes que sea tarde. Usted no sabe si mañana va a tener vida. Es por eso que necesita hoy mismo decirle: Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, me arrepiento de mis pecados, creo en tu Hijo Jesucristo como mi Salvador. Hágalo, se lo ruego, porque uno no sabe cuándo será el último día que tengamos en esta tierra. Amante Dios, bendice a tu iglesia el resto de este día precioso. Vamos a descansar en nuestras labores, a no olvidarnos de buscarte igualmente, Señor, y ayuda a que esta iglesia se convierta en una iglesia que verdaderamente obedezca tu palabra y obedezca tus mandamientos. Te pido tu bendición especial para cada uno de los hermanos que están aquí presentes, y guarda y bendice a aquellos que van a ver esta enseñanza o la van a escuchar después. Señor Jesús, gracias. Congréganos este jueves en la oración y ayuda a tu pueblo a seguir adelante y a no rendirse nunca. Te lo pido en el nombre de Jesús.